Cordial saludo. Hoy vamos a ver lo que es un mapa conceptual y cómo se construye. En busca de un aprendizaje significativo, Ausubel y Novak y otros estudiosos desarrollaron lo que son los mapas conceptuales, que es una herramienta muy útil para organizar los conocimientos de manera lógica. Cuando hablamos de un mapa conceptual tenemos que entender que no es un simple esquema ni un diagrama de flujo. Un mapa conceptual tiene unos elementos estructurales. Primero que todo, nosotros tenemos que ubicar cuáles son los conceptos y jerarquizarlos. Por ejemplo, nosotros podemos decir que el concepto básico es el poder. Iniciamos colocando entonces lo que es el poder. De él entonces se desprende una relación. Esa relación entonces la vamos a conectar con la palabra constitución. Pero es necesario colocar algo que lo relacione, una proposición que lo relacione, unas palabras que le den ese enlace entre estas dos. Entonces podríamos decir que una fórmula de reparto del poder en la Constitución. Igual nosotros seguimos estableciendo diferentes relaciones, entonces podemos decir que la Constitución entonces se divide en dos. Entonces decimos acá el conectivo lógico sería se divide en dos partes, que serían la parte orgánica y la parte dogmática. Esta parte dogmática, entonces tenemos que, lo mismo, darle otro enlace con otra palabra, y entonces decimos que estaría conformada por hablamos del preámbulo, donde se encuentran los principios, donde se encuentran los valores constitucionales, y esos valores constitucionales llegamos a ellos entonces a través de unos principios. Principios como es el principio de la supremacía constitucional, por ejemplo. Acá recordemos, entonces, en el preámbulo están, el conectivo lógico, los valores que se desarrollan a través de estos principios, como por ejemplo, la supremacía constitucional, el principio de responsabilidad, el principio de pronto de soberanía, el principio de protección de los derechos humanos, que prima lo social entonces sobre lo jurídico, etc. Acá colocaríamos esos valores. Por otro lado, ¿qué más encontramos en la parte dogmática? No solo vamos a encontrar el preámbulo, encontramos también los derechos y los deberes. Así nosotros vamos organizando, entonces está conformada por preámbulo, derechos y deberes. Tienen igualdad de rango, tenemos que establecer unas jerarquías. Esta jerarquía principal que hablamos, poder, si ustedes quieren, como para que sea más gráfica, esta red conceptual que estamos armando, entonces ustedes podrían colocarle, entonces, colocarlos en unos recuadros, estas palabras más importantes, esa jerarquía que se va dando, que se va desprendiendo, no solo en forma vertical, sino también en forma transversal. Acá lo empezamos a ver. Bueno, podríamos seguir hablando y diciendo que los derechos se encuentran del artículo 11 al artículo 94 en la Constitución Política Colombiana de 1991. También podríamos decir que los deberes entonces se encuentran en el artículo 95, en el único artículo donde están, y que por eso es que se considera una de las constituciones más garantistas en el mundo.
Ya acá, que es lo que tienen que ustedes desarrollar en uno de los puntos de las tareas de los módulos, entonces tendrían que mirar esa parte orgánica y ustedes van a decir, bueno, ¿y la parte orgánica cómo está organizada? Y entonces decimos que la parte orgánica está organizada entonces empiezan ustedes a continuar formando esa red conceptual, este constructo que estamos elaborando. Entonces, porque definitivamente si nosotros empezamos a memorizar los conceptos, pues en cualquier momento la memoria nos va a fallar, y lo que realmente nosotros queremos es que sea algo sólido, que sea algo que en nuestra mente tenga una lógica interna que nos permita recordarlo. Entonces aquí vamos a ver cómo estarían organizadas esta parte orgánica. Nosotros encontramos entonces unas ramas del poder público, y también encontramos en esta partecita, podríamos hablar, ustedes pueden colocarle flechitas, la idea es que la relación sea a través de estas líneas que hemos colocado. Entonces vemos que la parte orgánica está organizada en forma de ramas del poder público y unos órganos autónomos, independientes, y de control. Es tan importante las ramas del poder público como lo son estos órganos independientes, autónomos y de control. Entonces seguimos revisando cuáles serían las ramas. Entonces decimos que se dividen estas ramas del poder público, las dividimos en tres. Entonces el conectivo lógico, la palabra o la proposición que la relacionan, en este caso se dividen en, entonces esas ramas se dividen en la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. Nosotros sabemos que inclusive uno de los principios de los principios dentro de un Estado social de derecho es esta separación de poderes. Entonces tenemos que mirar que las tres ramas están a igual nivel, tienen igual jerarquía. Podrían ustedes tendrán que seguir desarrollándolo, pero por ejemplo podemos encontrar que dentro de la rama ejecutiva el jefe de Estado, el jefe de gobierno y la suprema autoridad administrativa es el presidente de la República. Entonces podemos colocar eso, que el jefe de Estado, el jefe de gobierno y la suprema autoridad administrativa, entonces decimos que es el presidente de la República. Además, dentro de esa misma organización y esa estructura que se nos está formando en nuestra mente, vamos a ver cómo el presidente de la República, por ejemplo, es el encargado, una de sus funciones es nombrar a los ministros y a los directores de departamentos administrativos. Entonces aquí mismo en la estructura ustedes se van dando cuenta cómo los directores de departamentos administrativos no están dependiendo de los ministros, están en igual jerarquía, ambos rinden cuentas directamente al presidente de la República. Bueno, igual ustedes seguirán trabajando con los demás, van a decir cómo está conformada la rama legislativa, entonces van a hacer las relaciones pertinentes y van a decir que entonces está conformada por un congreso y que ese congreso es bicameral, por lo tanto por un lado vamos a encontrar el Senado y por el otro lado vamos a encontrar la Cámara de Representantes. Bueno, la rama judicial, ustedes van a hablar de las altas cortes, etcétera. En los órganos autónomos, independientes y de control, entonces ustedes van a decir que están conformados, entonces, entre otros, bueno, ustedes ahí van nutriendo su mapa conceptual. Entonces acá ustedes pueden colocar que está conformado, entre otros, por el Ministerio Público, ¿sí? Por
y por ejemplo también lo tendrían que colocar, y aquí lo dejo un poquito más larguita la flecha como para que se entienda que todos están al mismo nivel, que no es que el Ministerio Público esté por encima de las Contralorías, por ejemplo, sino que están justamente al mismo nivel. El Ministerio Público está formado por la Procuraduría General de la Nación, ¿cierto? Y acá nosotros también tendríamos que hablar que otro órgano independiente y de control muy importante es la Contraloría General de la República. Y encontramos otros órganos de pronto independientes. Ustedes podrían extenderse en esos conceptos y podrían decir, acá por ejemplo, uno de los órganos autónomos e independientes es la organización electoral, ¿sí? La misma organización territorial, todo lo que tiene que ver con el régimen económico y de la hacienda pública. Ustedes van a ver cómo el Banco de la República justamente es un órgano autónomo e independiente. Y pueden seguir así desarrollando esos mapas conceptuales, entonces en los cuales vamos a establecer esos conectivos lógicos que me permiten entonces una organización mental coherente, ¿sí? Una organización mental real que me llevan a alcanzar un aprendizaje significativo. Entonces, como pueden ver, estas construcciones, estos constructos son simples, se van volviendo complejos en la medida en que yo voy introduciendo esas relaciones y esos conceptos, que voy conformando entonces esas redes conceptuales, y ya no son simples diagramas, sino que están muy bien estructurados. Ahora entonces, manos a la obra en la elaboración de estos mapas conceptuales.